Muy buenas, buenas. Bienvenidos a EduAction, su podcast de educación a todo nivel. Su podcast de EduAction viene gracias a las instituciones educativas del Grupo Humboldt, como son el Colegio El Ángel en Venezuela, el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en Venezuela, Universidad Alejandro Humboldt en Venezuela, Humboldt International University Panamá, Humboldt International University Miami, Estados Unidos, y el New Professionals Technical Institute acá también en Miami, en Estados Unidos. Hoy tenemos un gran invitado, hoy vamos a aprender mucho de lo que es marca personal. Él es Javier Jaimes, asesor en marca personal. Bienvenido. No, ¿Cómo estás? al contrario, yo orgullosísimo y honrado de estar acá y más con instituciones tan prestigiosas como la que acabas de decir. Yo feliz, aquí listo para que ustedes pregunten, que yo voy a dar lo mejor de mí. Gracias, chéverísimo. Esa es la idea, ¿no? Sí, Enseñarle claro. a la gente de todo lo que uno tiene aquí a la mano en este podcast y poder transmitírselo a la gente. Con gusto, vamos. Cuéntanos, muchas veces uno oye marca personal. ¿Marca personal qué es? ¿Eso es mi nombre o es qué es la marca personal? Bueno, yo diría que tiene tres momentos diferentes de catalogar o de decir, no, definir. La marca personal siempre de alguna forma ha existido en lo que viene siendo la reputación, vamos a ponerlo de alguna manera. En 1997, con un señor que se llama Tom Peters, a través de un artículo que sacó en una revista que se llama Fast Company, la popularizó como término, ¿no? Y la hizo como de alguna forma un símil entre lo que eran productos o empresas que ya utilizaban misión, visión, planificación estratégica, todo eso, pasárselo a las personas, como convertirte que tú eras un negocio. Porque en lo que él decía en ese momento, yo creo que no tenía ni la idea de lo que iba a lograr con ese término, es que la marca eras tú. Y si tú tenías una empresa, era buenísimo, pero si tú eras una persona que estaba buscando oportunidades de empleo, ni siquiera lo por trabajo, oportunidades de empleo, tu posicionamiento a nivel de lo que vienen siendo los reclutadores o las personas que estaban buscando gente más competitiva en tu área de experticia, era más fácil si tú te vendías bien. Venderse era poner tus atributos, tu misión, tu visión, tu planificación, tus objetivos en la empresa, tu creación de esas metas. Y la gente decía, oye, este está más ordenado, viene con más paquete, y te elegía. Ya en el 97 él sabía, porque él venía del proceso de reclutamiento, que la gente elegía más por lo que instintivamente pensaba del candidato y menos por lo que el currículum o el resumen tenía. Entonces ya ese término se partió en dos. Del 97 en adelante hasta el 2010, 11, 12 más o menos, empezó a cambiar un poco lo que viene siendo la interpretación de la marca personal. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la marca personal era reputación. La gente trabajaba era por su reputación. Que seas una persona que tuviera una reputación intachable, que te conocieran en los medios sociales. En ese momento estamos hablando de medios tradicionales, radio, prensa, televisión. Era más cortico la cosa y la gente no tenía tanto acceso a la promoción o difusión de sus contenidos, no como ahorita, ¿no? En el 2011, 12, 13, con la entrada muy fuerte de Twitter, realmente fue el que lo que hizo la consolidación de la marca personal, fue Twitter o X en este momento. La gente pudo tener voz en redes sociales. El Twitter fue lo que cambió todo, porque ya existía YouTube, ya existía Facebook, y la gente tenía cierto, en el 2005, 2006 ya teníamos YouTube y Facebook, pero la gente no tenía tanta afición por presentarse como marcas ahí en ese momento. Los youtubers empezaron a tener fuerza en el 2008, 2009 realmente, y esos grandes youtubers agarraron más fuerza de atracción en 2011, 12, 13, como MrBeast o el mismo Germán o Luisito, todos vinieron más atrás de eso. Todos estos grandes influencers que ustedes ven ahorita son del 2011 en adelante. Y eso nos plantea algo interesante. La marca personal entonces es muy nueva. Desde el punto de vista de marca personal. ¿Tendría cuánto? 11, 12 años. Yo diría que es un súper momento. Por eso que está de moda en este momento. ¿Qué crees tú que ha cambiado en esos 11 años en esa comunicación para la gente venderse? Porque Sí. yo lo he mencionado aquí en varios episodios del podcast. Nosotros tenemos que entender que tenemos que vendernos. Sí. No importa lo que uno haga como negocio, uno tiene que vender. Sí. Antes uno decía que uno no era vendedor. No, Pero es imposible. uno tiene que ser vendedor. Sí, es más, tanto así que ya estas plataformas sociales no solamente nos enseñaron a vendernos desde el punto de vista de la autenticidad, sino también nos exigen que nos vendamos. Porque es que no hay forma de que tú salgas a la plataforma del ecosistema digital sin que tú crees una expectativa del otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque es que aquí te premia un algoritmo. No es una persona detrás tuya, ay, qué bien me cae. No, te premia un algoritmo matemático que dice, esta persona tiene un contenido, algo dice que le funciona al resto de la comunidad, y esa comunidad contigo te empieza a seguir y te empieza a sentirte familiar. Pero ¿qué es eso? Eso es venta.
Porque a veces la gente cree que venderse es solamente un proceso transaccional. Sí. La venta tiene dos procesos. Tiene un proceso a nivel de convencimiento, persuasión, no manipulación, sino prácticamente persuasivo, y después un proceso de cierre que es transaccional. Del primer paso, que es la venta, que es la parte persuasiva, que es la parte de conocerte, decirte quién eres tú, o sea, entender quién eres tú, que es mi cliente, el nicho, mercado, toda esa parte, eso es lo que la gente hace en redes sociales. Dice, quién eres tú y yo te envío contenidos a ti que tú puedas consumir y que de alguna forma para ti te sea valor. En la pregunta que me haces de qué cambió la comunicación del 2011-12 hacia atrás era una comunicación unipersonal donde lo importante eran mis intereses, donde yo hablaba de mi experticia, donde el centro de mi comunicación era yo. En el 2011, 12, 13, el emisor cambió su comunicación al receptor y le empezó a importar la otra parte, la otra cara de la moneda. Y empezó a pensar, ¿qué quieres tú? ¿Qué realmente estás buscando tú estando acá? Y estos muchachos que lo hicieron de manera muy instintiva, pienso yo, porque al final la mayoría de las personas entran a las redes de manera accidental, no incidental, sino que pega un virus, un reel viral, una cosa así, y llega todo el mundo a verlo. Ellos empiezan a entender que la comunicación funciona, yo te doy lo que tú quieres y tú me devuelves a mi atención. Ya. Y entonces en ese momento dicen, oye, ¿qué cambió? Cambió mi forma de comunicarme hacia tus intereses y no los míos. Y eso cambió el juego totalmente. O sea, bueno, dentro de todo esto tiene que haber un grado de ego sano. Sí, sano, positivo, como yo digo yo. Sí, exactamente. Sí. Para poder, digamos, ver y lograr algunos puntos ahí en esa comunicación. Sí, el ego sobre todo porque es que hay una mala interpretación del ego. Exacto. Tú no puedes estar en este tema de las redes sociales o del marketing o de la marca personal si no tienes una dosis de ego importante. Claro. Porque aquí hay autoestima, autoconcepto, autoimagen, hay una cantidad de valores que tú tienes que aprender de ti mismo. El autoconocimiento es fundamental. Tú no puedes salir a las redes sociales sin autoconocerte porque el primer hater que te diga tú eres un sinvergüenza, desgraciado, vende humo, te va a tumbar toda la emocionalidad que tú tienes para poder salir. O vamos a suponer que tengas una autoestima muy débil porque la autoestima proviene más de lo que la gente piensa de ti, no lo que tú piensas de ti. Eso sería más autoconcepto. La autoestima depende de lo que viene siendo como digamos, la opinión del otro. Y hay personas que tienen una autoestima muy débil y entonces por lo menos nosotros estamos aquí y 2 personas nos ven y tú no te das el chance de crecer en comunidad, tú dirías, ay, como nada más 2 personas me quieren, mi mamá y mi tía. Entonces le empieza uno a verse afectado en su autoestima por la falta de seguidores o la falta de recipientes del otro lado que te escuchen. Y entonces tú te empiezas como a sentir mal. Empieza a afectar tu autoconcepto. Y entonces empieza el síndrome del impostor por dentro. Entonces no seré yo bueno para esto. ¿Qué me pongo yo a inventar estas cosas? Ahora yo haciendo este ridículo hablando aquí para mí mismo. Porque la gente piensa que todos nacemos con 1 millón de seguidores. O la gente entiende, como dice Daniel Javier un poquito por ahí, la gente ama tus resultados pero no tu proceso. La gente no entiende de que todo es resultado, es una consecuencia de una suma de acciones y es un proceso. Entonces cuando tú empiezas aquí, yo lo llamo mentalidad cero. Cuando tú empiezas en este tema de la marca personal, tú arrancas de cero. Y esa mentalidad cero, que es tener convicción de que en un futuro esto va a funcionar, tiene y requiere una energía, una capacidad autocrítica, una capacidad de aguante, una constancia, frecuencia, aún no haya nadie del otro lado. Tú sabes que yo en la universidad tuve un profesor de estos de que no lo quiere ver más nunca, pero que tenemos uno. pero que sabes que te enseñó. Sí. Este profesor me decía a mí que a mí me ponía muy nervioso exponer en clase. Y él me dijo a mí que era muy importante al pararse y saber que, o darse cuenta, que el que sabe del tema es uno. Sí, claro, es difícil. Y eso, ahí es donde yo uno con ese tema del ego bueno. Para tener ego bueno, fuerte, también, para mi concepto, es muy importante saber, en el caso, vamos a poner este ejemplo del podcast. Yo invito a Javier Jaimes, pero yo tengo que estar claro que vamos a conversar de un tema que es Javier Jaimes el que sabe de ese tema. Claro. Él es el experto en ese tema. Y yo no solamente lo que quiero, sino que lo que quiere la gente que ve este podcast es escuchar sus opiniones en el tema que sabe Javier Jaimes y de ahí vamos a aprender. Es interesante porque eso tiene 2 dosis. En el caso tuyo tiene como 2 requisitos.
Uno, la humildad para saber que tú no eres el experto en temas, sino el recipiente que va a hacer que las personas tengan un valor por este podcast. Pero segundo, también entender que oír necesita o requiere más inteligencia que hablar. Y es muy difícil. Sobre todo escuchar activamente y hacer preguntas inteligentes o mantenerse en la atención constante no es fácil. Por eso que la mayoría de las personas prefieren hablar. Porque para hablar tú no necesitas como tanto espacio mental. Porque tú vas hablando y hablando, hablando, y la otra persona en su capacidad de oyente, pero experto, te saca lo mejor de ti. Entonces, lo que tú haces es más difícil que lo que yo estoy haciendo en este momento. Oír activamente y sacar lo mejor de lo que tienen los expertos de acá es una tarea titánica, no es fácil. Por eso las personas al final tienden a tener dos conexiones en este momento. Una con el experto y una contigo. Una porque tú eres el canal donde la gente al final se va a alimentar de varios tipos de expertos, y una con lo que yo pueda decir o no, que ellos puedan conectar o desconectarse de lo que son sus creencias, ¿no? En ese momento tú te vuelves como una especie de, digamos, de persona experta en expertos. Okay. Y eso es muy bueno. Es como cuando Henry Ford le hicieron el juicio y le hicieron el famoso juicio por monopolio. Y le preguntan a nivel de su abogado y él le dice que conteste. Le dice, pero ¿cuál entonces su mayor skill? Porque si usted entonces dice que es malo en todo, ¿cuál es su mayor skill? No, yo no dije que soy malo en todo. El de ser dice, yo dije, yo soy malo en todo lo que no sé. Pero soy muy bueno en una sola cosa, en conseguir a los que saben. Y eso es lo de Henry Ford. O sea, y sabemos quién es Henry Ford. Uno al final te puedes convertir realmente en un experto en generación de contenidos de otras personas. Yo tengo un libro, mi libro se llama Experto en mí, porque es que nadie puede arrancar la marca personal sin hacerse primero experto en uno. Es que es imposible. Si tú no arrancas de cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus formas de monetizar tu vida, es muy difícil que tu marca personal vaya. Bueno, diría no, imposible, porque ¿cómo haces tú para monetizar algo que ni siquiera sabes que conoces? Claro, tú no puedes buscar un trabajo y sentarte al frente de alguien en una entrevista y decir, bueno, yo sé hacer muchas cosas. ¿Qué quieres ser tú? ¿O qué te gusta hacer? Claro. No sé. Y pasa mucho, no creas, pasa muchísimo cuando la gente le dicen, pero realmente ¿en qué tú eres bueno? Y les cuesta muchísimo responder eso, muchísimo. Sobre todo cuando los precisas, porque te pueden decir muy buenas cosas como actitudinales. Bueno, yo soy muy bueno para oír, soy buen amigo, soy una buena persona, en mi caso soy buen hermano, porque actitudinalmente a veces nos damos flores en ese sentido. Sí. Pero operativamente hablando, la gente le cuesta mucho decir, ¿tú eres bueno en qué? En marketing digital, pero ¿haciendo qué? O sea, creando campañas de marketing ¿para qué? Y sobre todo si le preguntas resultados. La gente no sabe decir los resultados. Ok, justamente ahí, dame ejemplos de eso que podemos hablar de nosotros mismos, que nos hace relucir. Nos hace ser deseables en la elección del otro. Exacto. Y es bien interesante porque cuando nosotros nos presentamos como marcas personales, se parece mucho a lo que llaman por ahí el elevator pitch. El elevator pitch tiene la finalidad de como presentar un proyecto o una especie de inversión rápida en 60 segundos, lo que dura un ascensor. Y eso tiene una forma, unos elementos de comunicación que están basados en yo enamorarte de mi proyecto, no de mí, de mi proyecto. Porque tengo muy poco tiempo para que tú te enamores de ese proyecto y me pidas una segunda cita o me dieras una segunda oportunidad. En la marca personal hay algo parecido, pero se llama declaración de marca, que es ofrecerte al otro como una oportunidad al servicio. Eso es lo que hace ser elegible. ¿Qué es lo que funciona eso? Cuando uno se presenta no solamente de lo que uno hace, sino qué hace y por qué lo hace. Simon Sinek tiene una palabra genial, ¿no? El start with the why, ¿no? El comenzar con el por qué. La gente te compra por lo que tú eres, pero al final, le gusta por lo que tú eres, pero te compra por lo que tú haces. El para qué, ¿ok? Y ese para qué es muy importante porque nosotros realmente a veces no lo sabemos explicar. Y así como en resumen, uno tiene una cosa que se llama declaración de marca, todos nosotros. Si lo ves de lo grande, de Tony Robbins, Gary Vee, que cualquier persona que usted conozca, tienen una declaración de marca. Yo soy full de tal, y empieza un statement, que es qué hago, cómo lo hago, para quién lo hago, dónde lo hago y cómo te puedo yo ayudar. Ese es el statement. Entonces yo puedo hacer qué hago asesoro a marcas personales para lograr que moneticen sus talentos y cumplan tener sus empresas y puedan vivir de su pasión. Entonces yo puedo hacer un statement de mi marca personal, pero al final termino cómo te ayudo, que es lo más importante. Porque aquí lo importante no es lo que yo hago, sino cómo te puedo ayudar a que tú hagas lo que tú quieres. Y eso es la marca personal. Nada fácil.
No, nada fácil. Nada fácil. Nada fácil porque cada uno tiene una personalidad totalmente distinta al otro. Pero bien interesante, cuando aprendes a hacer marca personal, te das cuenta que hay 5 hay 5 tipos de personas a cuales pues, tú les puedes servir. Está la persona que está desde el ego, entonces tú dices, esta persona está desde el ego, y eso cuando tú te consigues esos macroempresarios, ¿no? Y dicen, yo tengo 60 empresas, 400 carros, 200... Están desesperados por decir todo lo que tienen y todo lo que hacen. Ahí hay una tipología de cliente que tú sabes que tienes que trabajar de una forma como tal. Hay el que te escucha solamente, pero que tú haces y te interroga. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿A quién lo hace? ¿Quién ha sido tus grandes casos de éxito? Pero cuéntame algo de ti. Y entonces tú tienes que estar preparado para hacer segunda. El tercero es el tímido, que es muy buen cliente, pero que no se atreve a sacarte las cosas, no te habla. Okay. El primero te habla mucho, el segundo te interroga, el tercero no te habla. Entonces tú tienes que saber sacar lo que son preguntas asertivas, que es la venta consultiva. Y poco a poco ir sacándole lo que esa persona como tiene. El cuarto es el que conoce a quien tú quieres. Ese es buenísimo porque posiblemente él no sea tu cliente, pero nosotros cuántas veces dejamos de tener las oportunidades por una persona porque esa persona no cumple los requisitos de tu checklist de ser cliente, pero resulta que es el primo del tío, del abuelo, del otro, es el amigo de la Universidad de Humboldt. Entonces, obviamos lo que son los sistemas de referencia en el mundo, que el 95% de los casos de éxito de este mundo, y lo dijo Elon Musk una vez, lo importante es conseguir quién tiene el contacto de esa persona. Tony Robbins dice algo interesante, lo importante es conocer el quién y no el cómo. Quién lo hace y no cómo lo hace, que es interesante y que tiene que ver con las relaciones. 95% de los grandes negocios del mundo. Warren Buffett lo dijo una vez. Dijo, lo más interesante que yo tengo en mi vida son mis amigos. O sea, la mayoría de la gente rica lo dice, ¿no? Como tal. Y muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de conocer qué gente que nos conecte con otras oportunidades por no saber preguntar. O por no darle espacio a esa persona porque no cumple tu checklist de entrada. Y el quinto es esa persona que está buscando un servicio, pero no sabe que lo está buscando. Que regularmente son esas personas que te empiezan a hablar de todo menos de lo que tú haces. De todo, de todo. De religión, de política, de amor, de sexo, de todas las cosas. Y tú regularmente no sabes si esa persona es tu cliente o no hasta que no le haces las preguntas ideales. Entonces, cuando tú conoces con quién estoy hablando, con esos 5 tipos de personas, posibles clientes, tú empiezas a identificarte dónde están las oportunidades de negocio. Si no cumple ninguno de esos 5 perfiles, es muy posible que no sea cliente tuyo, ni conoce, pero es difícil que no cumpla alguno, ¿ok? Porque o conoce a alguien, o realmente tiene un problema y no lo sabe, que sea el primero, o tiene realmente una empresa bien importante y tiene un ego importante y necesita de ti, o es una persona que realmente está buscando a alguien como tú y te está interrogando, o es una persona tímida y no te dice nada. Es muy difícil que en cualquiera de esas 5 tipologías no sea un cliente tuyo. Por eso yo siempre le digo a la gente, tú siempre vas a conseguir un cliente. Lo que pasa es que tienes que saber con quién estás hablando. O sea, que dentro de tu trabajo también tiene que haber una parte súper interesante, muy grande de análisis. Muchísimo. De Muchísimo. la gente. Muchísimo. El poder conocer a la gente. No sé si es algo de psicólogo, no sé. Tienes que estudiar. Por eso, los que somos asesores de marca personal, como de todas formas, como trabajamos con tanta gente tan disímil, ¿no? O sea, yo puedo trabajar con una persona que está, no sé, en el mundo empresarial y puedo trabajar con una celebridad y puedo trabajar con un gran empresario, puedo trabajar con un banquero y puedo trabajar con una muchacha que está entrando en el mundo de OnlyFans. O sea, puedo trabajar con mucha gente y tú tienes que tener la apertura para poder entender cómo manejar la marca personal que en mi caso son más de 380 personas que son muy disímiles, de conferencistas, de speaker gigantes, speaker más pequeños, coaching, abogados, terapeutas, nutricionistas. O sea, llegas a entender que hay... Primero entiendes que hay miles de formas de ganarte la vida, que al principio no lo entiendes. Y cuando tú empiezas a entender que hay miles de maneras de ganarte la vida, y yo digo, wow, todo se puede hacer dinero, todo, con todo, con todo, con todo. Es más, mira, Carlito, te lo digo que yo no solamente lo digo de la boca para afuera, lo creo porque lo vivo. Yo he visto gente ganando dinero, pero mucho de cosas inverosímiles en este planeta. Es que yo te acabo de oír dar unos pocos ejemplos que a mí no se me pasaba por la cabeza. Sí, hay de todo. Que estaban quizás con un asesor de marca personal. Sí, hay muchos, muchísimos. La gente no se imagina. O sea, me ha tocado tener abogados, marca personal para abogados que tú dirías, bueno, es común porque ves los letreros y la gente, los abogados regularmente. Aquí, en este país. Sí, en este país bastante. Tal vez en Venezuela y ese tipo no era tan común. No. Pero aquí un abogado regularmente tiene un asesor de marca personal porque tiene que tener marketing digital, tiene que promocionar. Aquí compiten muy fuertemente. Le encanta la valla. Sí, le encanta la valla. Esto tiene mucha prominencia a nivel del nombre. La gente los busca por la propia marca personal del abogado. Entonces aquí lo pueden ver. Pero no solamente eso. Aquí puedes conseguir cuidadores de perro, por ejemplo, con marcas personales muy, muy grandes. Y César Millán puede ser un caso típico de que arrancó esa cosa, ¿no?
coach, terapistas holísticos, consteladores. O sea, yo he tenido de todo. He tenido gente que lee el tarot, que me han llegado y que tienen miles de clientes. Y yo digo, ¿para qué quieres tú esto? No, es que necesito una marca personal porque resulta que mi competencia, o sea, a nivel de ellos tienen su propia competencia, tienen cientos de personas que hacen lo mismo que hacen ellos. Y entonces veo de todo. O sea, lo único lugar donde yo me salí fue de la política. Fue porque es muy complicado, de verdad. A veces, solamente a veces. Sí, no, es muy complicado. Hay situaciones que uno ve no. ayer, hoy, que no Pero importa. como asesor de marca personal, cualquier tipo de categoría a mí me encanta. Cualquier tipo de categoría. Cuéntame, ¿cuál es? Ya me empieza a dar curiosidad, cosas como que, ¿qué tipo de gente ha sido la más fácil y la más difícil con la que has trabajado? La más difícil, bueno, la más fácil son los speakers, los conferencistas. Ok. Los conferencistas son los más fáciles, ¿por qué? Porque como tienen el don de la oratoria, tienen básicamente una estructura en su cabeza ya de lo que viene siendo su ecosistema digital, ya saben cómo monetizar debajo de sus conferencias, libros, conferencias, charlas, van como invitados, hacen productos digitales, los infoproductos, o sea, tienen su ecosistema bastante abierto. Entonces, yo por lo menos que fui manager de Jürgen Klaris y también tengo César Lozano y Mike Cala, o sea, he pasado por todo. Entonces, al final los veo como muy fáciles como categoría para mí monetizar un conferencista. O sea, es muy difícil que yo consiga a un conferencista y no logre superarle los 50,000 o 60,000 dólares que tengan su mensual de su presupuesto porque es muy fácil. Los conferencistas hacen dinero muy, muy fácil. Y mientras más grandes son, más dinero hacen, ¿no? Como tal, porque ahí sí tienen una relación seguidores-venta bastante directa. En otros casos no tanto. Pero en el caso de los conferencistas, sí significa más seguidores, más venta. Eso sí está como delineado. Lo más difícil yo creo que ha sido una Miss Universo. Una Miss Universo que me tocó hacerle la marca personal para moverla al coaching. Y es difícil porque hay un estereotipo. Claro. Entonces la gente piensa universo bruta. Entonces, Ya la gente la ve de una sí, manera. y entonces es un problemón, porque es pasarla de un estereotipo y un juicio crítico de que tú estás ahí por bonita y no por inteligente. Sí. Y entonces moverla al mundo del coaching o moverla al mundo de la ayuda del desarrollo personal no fue tan fácil. Me costó. Y tiene hoy por hoy es mucho más sencillo que cuando yo empecé con ella. Hoy por hoy tengo otra a mí que me encanta, asesoro también a la de El Salvador, Alejandra, que también fue, que salió con el traje de Bitcoin, que es súper nice también, ella va a hacer el lado, pero ella también como, mira qué interesante, cuando yo me topé con esa Miss Venezuela, que en ese tiempo era Miss Venezuela, y después pasa a convertirse en una Miss, ella llega y estamos hablando los años principios de los 2012, 13 por ahí. Y el mundo era mucho más cerrado, pero muchísimo más cerrado. Ahorita me vuelvo a topar con otra Miss, que es Alejandra, y estoy trabajando con ella. Y han pasado 10, 12 años desde ese momento. Y el mundo ha cambiado. Y yo desde ese trabajo hasta ahorita, digo, el mundo ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora le piden a ella. Antes había que buscar que la gente te abriera las puertas por una Miss. Pero ahora resulta que a ella le abren las puertas todas las empresas. No como Miss, sino como símbolo de Bitcoin, de inteligencia, de manejo a El Salvador. O sea, ella es una imagen para El Salvador. Porque ella misma Sí, hizo su ella su propia marca. imagen. Exacto. Y entonces es interesante porque no nació como una imagen de Misen sola, sino es una imagen de yo tengo mi negocio, ella tiene, no sé si saben, pero hay una cosa que se llama CBD, que son como parte de ella tiene su propia marca. O sea, es interesantísimo cómo han pasado las cosas, que eso es otro negocio. Hoy por hoy las marcas personales todas terminan haciendo ecosistemas muy robustos y muy grandes. Porque cuando yo empecé a trabajar en marcas personales, te cuento, 2011, 12, la gente tenía las redes sociales, un curso y un libro. Eso era lo que tenía. Y con eso vivían muy felices. Te cuento. Si no, pregúntale a Camilo Cruz, que yo le decía, pues tenía 45 libros. Viven de los libros. Y era una cosa muy interesante. Teniendo nada más una imagen, una conferencia y varios libros, tú vivías muy bien. Eso no alcanza hoy por hoy. Hoy por hoy, si tú no tienes un ecosistema completo de producto, es muy difícil que tu marca personal se rentabilice. Lo que pasa también ahí, yo creo que se diferencia porque hay mucha gente, las redes sociales es tan común, que bueno, ok, cualquiera puede tener una red social, una cuenta en una red social donde habla de lo que hace, de sí mismo, pero tiene que complementarlo con algo más. Claro. Entonces, bueno, el libro, ok, hay gente que
escribir un libro no es fácil, No. pero hay gente que lo tiene. Sí, claro. ¿Qué más? Ahí es donde eso es lo que estoy Claro, viendo. cuando empieza... ¿Dónde te empieza a diferenciar? Hay muchísimas ellos. cosas, porque es que es interesante porque, a ver, es como cuando uno, ¿sabes el cuento ese que dicen que uno pasa por un lado y tiene una cosa que se llama como sistema reticular selectivo, que uno como que ve oportunidades cuando uno está atento? Cuando uno aprende a construir productos, que lo que te acaba de decir es lo más importante de la marca personal, para que la gente no lo llama como tú lo acabas de decir ahorita. La gente sabe hacer o crear de alguna forma atención en redes sociales, pero le cuesta mucho el desarrollo de productos. Y muchas personas tienen la confusión que talento es dinero. Y si eso fuera así, los profesores fueran los millonarios más grandes del mundo. Sí, claro. Entonces, talento no es igual a dinero. Talento no funciona, no va directamente proporcional al dinero. El talento, para poder convertirse en dinero, tiene que pasar por un proceso de formación que se llama desarrollo de producto. Y la gente le cuesta mucho entender cómo se desarrollan productos de marca personal. Y van para lo que tú llamas el 1, 2, 10 clásico. Voy a abrir un libro porque yo tengo talento y aprendo y hago un libro como tal. Pero cuando tú empiezas a activar tu sistema de atención reticular y empiezas a ver, oye, no es un libro, también puedo tener un infoproducto, pero el infoproducto me convierte a mí de repente en un embajador de una plataforma y me puedo poner para allá de repente con una alianza, una colaboración con otra persona que está en real estate. Y, oye, termino alquilando Airbnb. O sea, cuando empiezan a triangular algo, lo que decía Steve Jobs, connect the dots, y empiezas a conectar todos los puntos en el camino, tú empiezas a fijarte de que las marcas personales tienen infinitas posibilidades de monetización. Claro. Lo que pasa es que hay que tener un sistema abierto. Yo nunca me olvido el cuento ese que, como dicen, que Trump va pasando por una avenida y va la persona que va con él y dice, ay, mira esta cosa, puro espacio blanco, blanco, blanco. Y Trump lo que decía era dinero, 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 torres, 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 porque en su sistema él de activación reticular, él ve oportunidades donde otros ven terreno, pero él ve oportunidades de dinero. Y entonces uno tiene que aprender a activar ese sistema reticular selectivo de decir, ¿dónde está el dinero de mis oportunidades, de mi talento? Pero cuando lo empiezas a activar, te das cuenta, yo los dejo arrancando. Y cuando ya hacen 3, 4 productos, tú no sabes dónde terminan. Porque se abre un hábito de costumbre de hacer productos. Que fíjate, bueno, Trump es un ejemplo de Sí. marca personal brutal. Brutal. De hecho, eso que tú acabas de decir, cuando él ve edificios, y no es que construye un edificio y ya, es que ese edificio se va a llamar Trump Tower de la dirección tal, o Trump Tower en la ciudad tal, pero todos son Trump Tower, Sí. porque él es Él es una marca. Y ni hablar, si saca el programa de televisión X, The Apprentice, entonces también es él el que está ahí. Y Es la es cara visible. interesante porque al final es un modelo de aprendizaje bien interesante porque es un modelo colaborativo, la gente no lo entiende. Él pone la cara, Sí, pero claro. no está ahí con 100% metido en sus inversiones. Claro. Y es lo que hace prácticamente decir, yo voy a poner aquí algo, ustedes vengan conmigo. Y eso es lo que hacen las marcas personales. Y verán, una marca personal te puede llenar de tiempo o llenar de trabajo o liberarte de trabajo. Diría yo, llenarte de propósito. Porque cuando tú tienes una marca personal y no entiendes los modelos de negocio, lo que te va a pasar es lo siguiente. Empiezas a trabajar y tú crees que eres la única persona que puede generar tu negocio. Y entonces empiezas a llenarte de trabajo. Y entonces te empieza a quitar tiempo. Pero ahí pasa mucho con dueños de empresas Sí, muchísimo. que no se dan cuenta que son esa marca personal Sí. y quizás trabajan y no dan espacio a la parte colaborativa que dices tú, que en este caso sería un gerente, un encargado de tienda. Lo que pasa es que hay 3 pasitos más atrás en la marca personal que la gente... Es que para la gente... Aquí pudiéramos hablar muchísimo, ¿no? Pero básicamente la gente entiende la marca personal como un from, o sea, como mi empresa, mis redes sociales, mi ecosistema de productos, y lo ven hacia adelante, ¿no? Como un hombre que quiere ser Sí, público. y exacto, y hacia adelante. Y todo lo ven como hacia adelante. Y resulta que el negocio de la marca personal no está adelante, está atrás. Y entonces, ¿dónde están los pasitos para atrás? Si tú no aprendes a delegar, si tú no entiendes de modelos de negocio, si tú no sabes ni siquiera llevar un presupuesto de marca personal, tú le preguntas a la gente de marca personal, ¿cómo funciona tu presupuesto de marca personal? ¿Qué es eso? O sea, ¿cuánto inviertes tú en cámara, en esto, en los podcasts, en tiempo, en dedicación a tu marca personal? Es una hojita. Así como uno tiene una hojita para ir al mercado y obtener su Sí, claro. todo, es una hojita. ¿Cuánto estoy invirtiendo yo en mi ropa? ¿Cuánto invierto para las mujeres en maquillaje, para producirse, para salir en las redes sociales? ¿Cuánto invierto yo en mis cámaras? ¿Cuánto invierto yo en mi celular? ¿Cuánto invierto yo en la mesita de noche que puse para hacer mis lives? Cuando tú empiezas a tener todos esos presupuestos, tú empiezas a entender que esto es un negocio. Sí. Y entonces te das cuenta, ya va, este mes he invertido $1,500 en mi marca personal y he facturado $1,200. Estoy en deuda.
Pero ¿qué hace la gente? Dice, no, mira, he facturado 3 cuentas, 3 marcas, me apalancaron con $250 de sponsoreo. Y si, ¿cuánto invertiste en este mes en tu marca? Claro. No, nada. ¿No te pusiste maquillaje? Yo Claro, lo porque confronto. lo ven como de diario. Sí, yo lo como- confronto y le digo, ¿pero cuánto compraste en maquillaje? ¿Te compraste algún outfit para poder salir en el contenido? Sí, me costó $150 en Macy's. Y entonces, ¿y eso lo contabilizaste? Pues no, porque eso me va a servir para la próxima contrato. Sí, Pero ya bueno, lo tienes. No. Entonces, de este contrato. Así de sencillo. O sea, los $250 que te pagaron, vamos a quitarle los 150 del vestido. ¿lo Ahora, pagaste? sí, ahora vamos para otra parte. ¿Cuánto te costó el maquillaje? No, y cuando le digo lo del maquillaje, ahí se revientan todas. Porque ahí dice, wow, sí, me gasté como... Porque ahí se gasta. Nosotros no lo vemos, pero las mujeres. Y le digo, ¿cuánto te invertiste en la peluquería de ese día que hiciste la afirmación? Uy, me gasté $55. O sea, te pagaron $250 y te gastaste $400. No, si se gastó 55 peluquerías, que me mande el No. número para yo mandárselo a mi esposa. Cuando yo me pongo a ver eso, yo le digo, no, Carlos, yo digo, la gente no sabe hacer negocio de marca personal. No sabe, entonces no les da. Pero no es porque no, o sea, no es porque no quieran hacer negocio de su marca personal. Es por desconocimiento puro y simple del proceso. Sí. Y como toda en la vida, si lo que tú no sabes y no lo conoces, es muy difícil que lo mejores o lo perfecciones o te conviertas realmente en un negocio. Las verdaderas marcas personales llevan todo esto muy bien llevado. O sea, lo llevan en control de presupuesto, manejan empresas como empresas, saben cuánto tienen que producir. Tú le preguntas hoy, ¿cuánto tengo que producir hoy en ventas de infoproductos? Y te dicen el día. Te dicen, hoy tengo que vender 10 cursos de $200, son $2,000. Suena muy, muy raro, pero yo he conseguido marcas clientes que te facturan $2,000 o $3,000 diarios. No estoy hablando ni siquiera que en el mes. $2,000 o $3,000 diarios. Y el mes se pueden gastar $100,000 en publicidad. Más de lo que facturan como tal. Wow. Y tú le dices, pero ¿cómo es posible que te gastaste $100,000 en publicidad? Es decir, todo lo que hice este mes me lo consumí en publicidad porque tengo un lanzamiento en septiembre y necesito invertirlo todo. Si no, voy a llegar a septiembre y el millón que quiero hacer en septiembre no lo voy a poder hacer. Y es bien interesante, porque entonces ahí es donde tú dices, con razón él le va bien. Está clarísimo por dónde va en septiembre. Claro, ahí es donde uno se queda tieso. Sí, ahí. Pero tú te das cuenta como asesor de marca que hay mucha diferencia entre las marcas incidentales o las marcas accidentales y las marcas que realmente están planificadas. Las marcas que realmente están planificadas tienen un sistema muy, muy claro. Yo me imagino que por los tiempos, la época, la mejor forma de darse a conocer son las redes sociales. Sí, no hay de otra. En este momento, yo diría que te podías hacer cualquier otra estrategia offline, como tal, como conferencias o como network, como ir de repente como invitado y colaborador a radio y ese tipo de cosas. Pero realmente las redes sociales le ganan por largo a cualquier estrategia de posicionamiento en este momento. Para ti, ¿cuál es la mejor o las dos mejores redes sociales con las que se pueda trabajar hoy en día? Depende, la más segura es que Instagram, porque el Instagram se ha convertido en el SEO de búsqueda de todo lo que viene siendo quién eres tú. O sea, yo para buscarte ya no te busco ni siquiera en LinkedIn ni en LinkedIn, ¿no? Ni te busco en Google ni esas cosas, sino busco en Instagram. Pero dime quién es y ya te busco. Entonces se ha vuelto como una especie de buscador para marcas personales, para saber quién es. Entonces, juro, de alguna forma tienes que tener Instagram. Y la segunda red es donde estén tus clientes. O sea, si tu cliente está en TikTok, vete para TikTok. Si tu cliente está en LinkedIn, vete para LinkedIn. Si tú eres una red profesional y quieres buscar clientes B2B o otro tipo de, que son business to business, ¿no? O otro tipo de personas, te las puedes buscar en LinkedIn, ¿no? Pero también hay redes, como yo tengo clientes que trabajan solamente con Etsy o con Pinterest, como tal, porque son crafters, son gente de oficio. Entonces ahí están sus clientes. Entonces uno diría, ¿quién está en Pinterest? Hay gente en Pinterest. Hay gente en Etsy y también. O como pasa ahorita, que el nuevo salto, que esto sí le va a tocar a todos, le puede servir de premisa. ChatGPT se convierte prácticamente dentro de nada, en los próximos 2 o 3 semanas, en lo que va a ser la red social de búsqueda interna más grande de todo el mundo, porque sale SearchGPT, que es la búsqueda, que es el que va a tumbar los buscadores en sí, de Google, de Firefox, de todas estas cosas, ¿no? Al salir eso, nosotros vamos a tener un lugar donde la gente va a empezar a preguntar, necesito una persona de la universidad en Estados Unidos que me ayude a salir en mis metas. Y el ChatGPT te va a decir, mira, y tengo a Carlos que trabaja con esto y esto y esto y esto, y te va a dame el perfil ahora de Carlos. Y ahora dame sus key points y dame los highlights que ha hecho y te va a dar todo el resumen completo. Pues ya yo estuve en la beta y yo dije, esto tumbó todo, ya. Y ahí es donde un asesor de marca personal puede ayudar Sí, claro. para montar esa... Para controlar la narrativa, que es lo más importante. Exacto. Bueno, Porque aquí ni siquiera es que puedes montarlo.
sino tienes que controlar la narrativa, porque montarlo, tú puedes tener tus redes sociales y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero la gente va a buscar bajo ciertos parámetros algorítmicos. Y si tú no controlas la narrativa de tu marca personal, la gente va a conseguir cualquier cosa tuya. Claro, es Lo uno menos más. que, sí, lo menos que te interesa a ti va a conseguirlo. Y entonces puede de repente conseguir episodios de este podcast que realmente ni siquiera son los más importantes que tú querías poner. Pero el algoritmo lo puso porque fue lo que consiguió entrando. Porque no tenía el SEO en las palabras del copy, porque no tenía la promoción en ese momento, porque no lo pusiste en el lugar correcto en ese momento también. Entonces, como hay tantas variables, huecos de información para la persona que es la marca personal, hacen casi lo que se les ocurra hacer. Y cuando te toque en este momento que la inteligencia artificial te busque, va a ser muy distinto a lo que está pasando ahorita. En este momento yo te pongo en Google y hay dos momentos donde me puede salir. Me sales a la derecha con lo que se llama la ficha semántica, si tienes un Google Business como tal, o me sales a nivel de lo que vienen siendo los posicionamientos de entrevista o Instagram o redes sociales, más que todo, YouTube, Instagram, TikTok, donde yo te consiga con un contenido. Eso es lo que va a salir. Entonces Google tiene una narrativa bien controlada, es muy corta. O sea, si yo busco quién es Carlos y como tal me va a salir a mí tus cositas que has hecho en Instagram o tus cositas que has hecho en podcast o cositas que has hecho en YouTube, y del otro lado, si tienes Google Business, me va a decir lo que tú pusiste. Pero si yo le pregunto a ChatGPT en el SearchGPT quién es Carlos, y me va a salir una totalmente diferente. Pues me va a salir, él ha hecho tal cosa, su personalidad es la siguiente, está buscando personas, ha entrevistado a tales personas. O sea, me va a dar un resumen real tuyo. Claro, pero ahí es donde es lo que dices tú, la narrativa que uno quiere hacer. la va a montar ahí, la va a poner ahí, o no sé cómo se va a Y funciona muy difícil, muy diferente, porque no es como las páginas web. Porque anteriormente uno controlaba el SEO por las páginas web. Uno agarraba y le ponía en tu página web quién eras tú y eso es lo que sale. Entonces, básicamente, la búsqueda era basado en un metadato que estaba dentro de tu página web. Y era muy, de alguna forma, controlable y sencillo la reputación online. De por sí, si alguien tenía un golpe de reputación online, que hacía uno como asesor de marca? Generaba 20 webs distintas con noticias positivas para poder bajar la noticia negativa para la segunda página donde está muerto, como decían en Google. La segunda página está muerta, ya nadie pasa para la segunda página, que ya eso no existe porque ahora Google tiene scroll infinito. Pero que es interesante, que cuando uno ahora va a hacer este tipo de búsqueda, ya no estamos hablando de páginas web, estamos hablando de ecosistema digital. O sea, no estamos buscando los metadatos en un lugar. No es como Google, que funciona con una búsqueda de metadatos. Estamos buscando la vida digital tuya, alrededor de millones de sources de información en un microsegundo. Entonces, el mundo cambia totalmente. No, eso está muy interesante. La gente le está dando mucho miedo la evolución de un ChatGPT, de por dónde va a ir la inteligencia artificial, porque el ChatGPT es un granito de arena dentro de esa playa enorme que es la inteligencia artificial. Playa, sino desierto. Pero yo lo que creo es que por ese lado hay que empezar a ver cómo regulamos algunas cosas. Sí, cómo, sobre todo, cómo educamos y cómo enseñamos a utilizar esas herramientas. Porque herramientas en cada una de las épocas ha habido. El Google Search, el Yahoo, o si no era el Messenger, cualquier cosa. Cuando antes de que fueran las redes sociales que hay ahora, estaba High Five. Eso es para lo de esa edad. Yo no. Yo soy más de acá. más de MSN. Pero en realidad hay que educar y enseñar a usar esas redes, esas herramientas digitales. El problema que tenemos, Carlos, es que el salto no fue un salto secuencial, sino un salto cuántico. Y como no es como, o sea, hasta ahora hemos venido presenciando ciertos saltos, puedes decirte la tercera ola de TOEFL, todas esas cosas. Esta cuarta o quinta ola que tiene que ver con la inteligencia artificial no es un salto secuencial. Pasó por encima de nuestro proceso de pensamiento. Y a nivel de lo que hemos pasado últimamente, hemos podido evolucionar con la tecnología. Y esta es primera vez que la tecnología evolucionó primero que nosotros. Entonces, estamos en una total desventaja con lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque yo me enfrento a algo que ni siquiera mi nivel de pensamiento entiende. Claro. Estamos muy, muy atrás del nivel de pensamiento de la inteligencia artificial. Entonces, yo me monto encima de eso y digo, ok, ¿qué le puedo sacar yo a esto? Mi mente chiquitica agarra y dice, vamos a hacer un contenido y le pongo, hazme un post para Instagram. Entonces, hago una cosa muy, muy chafa, muy chiquita, porque es lo que me imagino que puedo sacar de la inteligencia artificial. Pero realmente dentro de todo ese nivel de la inteligencia artificial, eso es como dices tú, un granito en el mundo, nada. Claro, pero ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que unirnos de alguna manera. Sí. Pues suena así muy, vamos, comunidad, todo agarrado de mano. Pero en realidad tenemos que buscar la manera de
educar para eso, Sí. porque hoy en día, tal cual como dices tú, ese salto Ujú. cuántico hace que tengamos padres, madres y profesores, tanto universitarios como en los colegios, que no saben usar unas herramientas que el día de mañana se van a usar en el trabajo. Es que, E inclusive hoy en día se usan para sí, trabajar. es como en Excel. Entonces, Así. también oyendo, yo estoy aprendiendo mucho aquí Ujú. porque no sabía absolutamente nada del tema de marca personal, Ujú. pero eso hay que de alguna manera incluirlo en una formación profesional para que la gente sepa cómo venderse, cómo ofrecerse en un campo laboral, cómo Sería ofrecer lo su ideal. servicio. Es que el tema sería lo ideal. El tema no es resistirnos a lo que ya pasó. Porque Claro. ya la discusión si eso está o no está ya pasó. Yo sé que hay gente que todavía está tratando de entender si esto pasó o no pasó, pero ya pasó. Le voy a decir con mucho dolor o mucho cariño como tal, que realmente la discusión no es si la inteligencia artificial es buena o mala y se tiene que quedar. No, ya se quedó. No, y claro, eso Ya, está. ya. Entonces no sigan discutiendo si esto es bueno o malo y ya sé. No, esto se quedó. Ahora, lo que dices tú es cómo agarro y cómo yo tomo ventaja sobre lo que ya está en este momento. La gran ventaja competitiva que tienen todos los que están escuchando ahorita este podcast es que sepan, somos un porcentaje muy, muy, pero muy pequeñito de personas que están utilizando la inteligencia artificial. Sí. Muy pequeñito. Ni siquiera estamos en el 0.1% ahorita de la población utilizando la inteligencia artificial. O sea que estamos hablando de una oportunidad de mercado como nunca la habían visto, como nunca se había visto. Entonces tú puedes quedarte rezagado y esperando de que alguien nivele esa oportunidad para tu capacidad de conocimiento, porque es frustrante entrarle a ese océano sin el conocimiento completo, pero no te queda de otra sino arriesgarte en este momento de pionero y empezar a fracasar dentro de ese océano. Porque la única forma de aprender es fallando. Ahí no nos queda de otra. Es que fíjate, el ejemplo del ChatGPT, yo siempre hablo también de que la gente le tiene miedo porque dice, se van a acabar las tareas ahora, los muchachos van a poder meterse en un ChatGPT y sacar un trabajo ahí. No es tan fácil, no es tan sencillo, No. porque para poder hacer eso, tienes que saber utilizar la herramienta, que en este caso sería ChatGPT, pero también tienes que saber del tema. Sí. Tú no, si yo no sé de un tema, si yo no he investigado acerca del tema, Uh-huh. es muy difícil de que yo le diga a ChatGPT, hazme un trabajo, hazme un párrafo, hazme algo de 2 páginas de este tema, y él me va a sacar, la herramienta me va a sacar algo a lo mejor muy Sí. por encima, muy maloso. ¿Y cómo sé yo Uh-huh. que lo que me está dando es algo de calidad? Real. Sí, lo que pasa es que la inteligencia artificial se están puliendo en este momento. Lo que tú estás hablando va a ser muy inusual dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento lo que tú estás hablando es que necesito tener conocimiento para preguntar y que la herramienta me dé como un resultado de calidad. Exacto. Y dentro de poco tiempo va a haber una intermediación, que es como una persona como tú, que ahorita yo no sé si sabes que hay unos se llaman los trainer prompted, que son gente que está entrenando a la inteligencia artificial para pensar como lo que estarías haciendo tú. Okay. Entonces, ahorita hay entrenadores de inteligencia artificial. Es la nueva carrera, para los que no lo saben, anótenlo ahí. Supongamos, yo tengo una experticia muy grande en marca personal, la persona de los GPT no tienen, necesitarían alguien que le haga preguntas inteligentes a eso, y entonces hay compañías que te están contratando para que tú le hagas preguntas de inteligencia artificial, y ellos van aprendiendo contigo. Entonces, que esa figura que te hace falta en este momento, que es quién me garantiza, quién me cura la calidad de la información, para que el estudiante que no sabe preguntar realmente saque un contenido de alta calidad. Solamente tendría que haber en el medio una persona que supiese alto nivel de preguntas y de que pudiera hacer ese curetaje de la salida, que pudiera verificar que esto está bien para que eso funcionara. ¿Qué está pasando en este momento? Están suplantando a esa persona en el medio. Y dentro de poco, nada, vamos a tener gente que solamente son trainers de GPT, que son personas como tú, que le pagarán para que tú organices eso y este estudiante solamente le pregunte a través de otra inteligencia artificial, que serás tú, porque la gente ve la inteligencia artificial como uno solo. Sí. Y realmente son múltiples inteligencias artificiales. Entonces, cada una cumple un rol. Entonces, por lo menos, esta es la inteligencia artificial primaria y este eres tú que entrenaste a esta. Entonces, él no le va a preguntar el resultado, él te va a preguntar a ti. El estudiante va y dice, vamos con Carlos ahí. Y entonces, Carlos ahí inventó un GPT de hacer preguntas universitarias, pero al pelo.
para que salga un trabajo, pero al pelo. Entonces van a ir contigo, van a contratar tus servicios como GPT, que eres tú clonado millones de veces, infinitas veces, y entonces irán contigo, tú tienes ese curetaje hecho y va a salir un resultado como el que tú pensarías que debería salir. Y entonces al final va a ser bien interesante porque la distinción entre lo que viene siendo el resultado humano basado en la sapiencia o el conocimiento ya no va a ser un problema. Eso no va a ser el problema. ¿Dónde está realmente diría yo, la capacidad que tenemos los seres humanos para distinguirnos como tal? Y vuelvo aquí, va a ser raro, en tu marca personal. La gente va a buscar no por lo que realmente sabes operativamente, sino por lo que tú transmites a nivel de esa operación. Exacto. Si por lo menos yo me consigo contigo y yo sé que tú eres un tipo buena gente y que es como proactivo y me cae bien instintivamente, que eso no lo pueden hacer las máquinas, hay unos mínimos instintivos que no pueden ellos sobrepasarse o bypassarse, que es yo sentir esa conexión humana contigo. Entonces, si yo siento que tú eres una persona que apoya mi empresa porque eres auténtico, me siento cómodo contigo, eres una persona a la cual necesito sociabilizar y podemos tener ping-pong y eso, la segunda parte, que es la consecuencia operativa, no la puede sacar la inteligencia artificial. Pero pimponear ideas contigo y sentirme bien que estás en el nivel de atención que yo necesito, no lo puede hacer todavía la inteligencia artificial. Claro, pero es que ahí es donde está esa diferencia de entrada. De entrada. Porque esa es la entrada. Y es la imagen, ahí es donde entra el trabajo primordial de Javier Jaime, Sí. que es ayudarle a la gente a crear esa imagen inicial. Básicamente tú tendrías que estar trabajando en este momento por quién soy yo, de quién es Carlos. Pero no desde el punto de vista intelectual, porque eso va a pasar. Y Exacto. te lo digo con toda la honestidad del mundo. La intelectualidad va a pasar. No, y lo que hago yo lo hacen otros millones de personas. Pero eso es lo de menos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago yo que la gente lo vea? ¿Por qué yo me siento bien hablando contigo? ¿Por qué tu tono de voz me lleva a mí a sentirme como un tipo cálido? O sea, ¿qué haces tú para que las personas alrededor de ti logren sus resultados? ¿Cómo impulsas a lograr los sueños de las demás personas? Eso no lo hace la inteligencia artificial. Por más tono, modalidad y clonada porque es que no clona la emoción, clona la operación. Claro. Y entonces la gente está dejando de trabajar en lo más valioso que tiene, que es su autenticidad y su razón de ser humano. Entonces en este momento yo siento que es buen momento para saber cómo es tu tono. O sea, ¿quién eres tú como persona? Cuando digo tono no estoy hablando del tono de voz en sí, sino cuál es tu tono de personalidad. O sea, eres cercano, lejano, eres una persona que ayuda a los demás, eres empática, pero eres una persona que realmente te gusta solucionar problemas, eres curioso, no curioso. O sea, ¿quién eres tú en sí como persona? Porque esos son los valores que al final va a pedir la gente cuando recluten los nuevos milenios. ¿Qué va a pasar? Yo necesito realmente una persona que me conecte en la empresa, Claro. que me logre resultados a través de su personalidad, no a través de la operación. Eso le pongo yo en la computadora y eso lo van a lograr. Claro. Pero si esa persona logra conectarme a un equipo, logra conectarme a un resultado, logra entender mi misión de vida a nivel de lo que yo soy como dueño de empresa y tú me lo puedes ayudar a resolverlo, va a ser fabuloso. O tú como emprendedor puedes resolverle a coproveedor, a otra empresa, a través de la forma que tú haces las cosas, que yo me conecte contigo, yo voy a trabajar. Porque es que de ahí vienen las marcas personales. Porque yo te elijo a ti y no a otra persona. O sea, al final tú cubres ciertos mínimos, en marca personal se llaman mínimos, ¿no? Que es como tú cubres ciertos mínimos para que yo elija te elija a ti. Sí. Le voy a decir, cuando uno elige a una persona, uno le elige, no es tan al azar. Esa persona cubre unos mínimos que son mínimos racionales, mínimos instintivos, mínimos emocionales, mínimos culturales. Entonces, hay unos mínimos que tú cubres en mi estructura como persona también. Entonces, cuando tú esos mínimos me los cubres, yo digo, ok, esta es la persona que yo quiero elegir. Se crea una empatía. Sí, esta es la persona con la cual yo quiero trabajar. Posiblemente los otros tengan el mismo conocimiento o más, no importa. Pero contigo es que yo me siento como que cubriste mis mínimos. Y ese clic tienen que aprender a hacerlo, porque eso es marca personal. Claro. La marca personal es cubrir los mínimos del otro. Por eso es que te digo, no es tan personal como la gente piensa. La marca personal es lo menos personal que uno tiene. Al final lo que yo hago es prácticamente acoplo mi estructura y mi modelo de comunicación, mi modelo de lenguaje externo para que las personas me elijan. Y tengo una neurocientífica, Nora Sarmiento, que dice algo bien bonito, que en el escenario todos somos actores. Y el escenario ahorita son las redes sociales. Claro. Entonces todos somos unos grandes actores en las redes sociales. Eso no quiere decir que somos inauténticos, sino que tomamos el papel que nos garantice supervivencia dentro de las redes sociales. Y eso es normal. Como ven, aquí hay tema para estar en 3 días de podcast, sí. Pero
nos tenemos que despedir. Sí, cómo no. Gracias, Javier. Wow, qué tema tan interesante y como para de verdad estar mucho tiempo hablando de eso, porque además tiene relación con todo. Eso es, con eso todo. es algo, pues me encanta. Al igual que la educación, tiene relación con todo. Gracias, Javier Jaimes, por estar con nosotros en este episodio de EduAction, y gracias a las instituciones del Grupo Humboldt, y gracias desde los estudios de Yo Podcast Center. Hasta una próxima.